la responsabilidad del administrador. Ya vamos entrando un poquito en tema. Entonces ustedes, que también lo hablé ayer, no sé si está Joana, lo hablamos con una administradora y yo le recomendaba, así como hacemos con todos nuestros clientes, que siempre tengan el debido respeto hacia su propia responsabilidad. Porque si toman decisiones intempestivas o se comen un plazo o demás, van a ir contra la responsabilidad del administrador, que es lo primero que hace la gente. Entonces también tienen que, así como cuidan al consorcio, tienen que cuidarse un poquito ustedes también, ¿no? ¿En provincia se complica más para reclamar que en capital? En provincia. Hoy por hoy, hola, ¿cómo no llego a ver quiénes están hablando, pero... Yo soy... Mari está activada. Mari, ¿cómo estás? Mira, sí, se complica un poquito más, pero ¿por qué? Porque el marco previo es igual para todos, o sea, vos tenés el Código Civil y Comercial con más tu reglamento de copropiedad, que es la ley que va a regir en cada uno de los edificios. Vos tenés que mirar las dos cosas. Nosotros justo estábamos haciendo como un resumen a esta charla. ¿Escuchá? Sí. Como un resumen a esta charla, y una de las cosas, mirá que Celeste está conectada con el audio, me parece, y una de las cosas que tiene que ver con esto es que Capital tiene, y lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, la posibilidad de hacer mediaciones previas, y aunque no sean obligatorias, sí tienen todo el marco formal para poder hacer homologaciones más rápidas, cosa que Provincia, por el momento, estamos ahí, está iniciando entre el 28 y ayer y hoy, se iniciaron, como que se fue ampliando la posibilidad de reclamos en vía judicial. Pero, por ejemplo, el tema de mediaciones, recién estamos ahí viendo si funcionan o no. Sí, lo que puedes hacer es lo mismo que pasa en Capital, se hace la carta documento, se envía, se intima y se procede con el reclamo si es que no continúa con el pago. Un tema que lo voy a desarrollar al final, pero o lo podemos charlar directamente acá. ¿Vos querés que yo te presente, si querés que ponga el documento que me mandaste, vos avísame, Dani. Yo te quería presentar un poquitito antes de que arranques, ya somos 20 dentro de la charla, así que si das un minutito, yo te presento. Bueno, primero gracias a todos por dedicarnos esta media horita para escucharla a Daniela. Daniela es abogada, socia del estudio de ese asociado, especialista en Derecho Laboral y Propiedad Horizontal. ¿Sí? Hoy el tema que íbamos a charlar, bueno, lo vieron en las placas que enviamos, así que, Dani, gracias a todos por este ratito. Te cedo, vos me indicás, yo voy a tener silenciado mi micrófono también, vamos a silenciar todos. Me indicás cuando querés que ponga lo que me enviaste, y si paso de página, me decís pasa de página y yo voy pasando, dale. Si se puede compartir, Robert, sería ideal, así ellos van viendo, porque un poquito es el temario que vamos a tratar hoy. Dejé un montón de preguntas al final, que las vamos a ir viendo, que creo que son fundamentales, porque nosotros vamos a ir, como la otra vez, en la misma modalidad, desde lo general hacia lo particular. Volvemos a lo mismo, son charlas cortas, que la idea es que les funcione a ustedes como para que y vayan avanzando en sus procesos. Bueno, un poquito nosotros estuvimos viendo, ¿estás ahí? Mirá, lo que planteamos ¿Se ve ahí, perdón, se ve la pantalla compartida? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bien, vos me indicás que pase de página, ¿ok? Bien, un poco les transmitimos esto. Los antecedentes y las nuevas alternativas de resolución de conflictos para el cobro de expensas comunes durante el aislamiento social. ¿Qué pasa? Nosotros habitualmente teníamos procedimientos aceitados, teníamos estructuras aceitadas, el que tiene su letrado apoderado directamente dirige ese requerimiento al letrado y el letrado lo maneja. Al haberse decretado el aislamiento, se impide un montón de cuestiones que tienen que ver con la normalidad de un consorcio. Entonces, un poquito les hice un resumen de cómo empezó el 11 de marzo, bueno, que se declaró el brote de pandemia, que fue a nivel mundial por la ONU, y eso disparó dos cuestiones acá, que por medio de la resolución 260 y el decreto 297 se declara la emergencia
sanitaria por un año, no por unos meses, es por un año, y también el aislamiento social preventivo y obligatorio, que hay un montón de cuestiones que obviamente a partir de ahí nos están impidiendo poder actuar de una manera normal. Bueno, la Corte en la acordada 12 autorizó a partir del 20 de abril, a presentar ante los organismos judiciales nacionales, siempre que hablamos de nacionales son los que tramitan en Cava, en Capital Federal. Esta Corte lo que permite es, a partir de tal fecha, iniciar acciones como para poder, por ejemplo, presentar una homologación judicial de un convenio. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, no se escuchan, así que entonces, un poquito con esto, en la resolución 104 del 2020 también, que es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suspende las mediaciones en Cava, porque hay una suspensión tanto administrativa como judicial de todos los plazos y de todos los procedimientos. A partir de ahí se empezó a incorporar nuevas modalidades porque, bueno, como dice bien la pregunta, ¿cómo garantizamos la tutela de los derechos de los ciudadanos resolviendo los conflictos que se susciten durante el aislamiento, en especial el cobro de expensas adeudadas por los consorcistas? Voy a sostener siempre que la expensa hace a la subsistencia del consorcio. Es decir, sin expensas el consorcio no puede existir y subsistir. Por lo tanto, tiene una esencialidad que creemos amerita procedimientos especiales. Entonces, bueno, estos antecedentes, bien Robert, te agradezco, de nuevas alternativas de resolución de conflicto para el cobro de expensas comunes en esta etapa de aislamiento social, se ha mejorado. Te pido si puedes cambiar a la próxima hojita. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para poder lograr válidamente nuestros actos para hacer convenios de pago con los consorcistas? Que ya de por sí la gente está priorizando hacer otros pagos y no el pago de expensas. Creo que nosotros como administradores, como letrados, todos los intervinientes en los consorcios, tenemos que trabajar mucho esta idea de, volvemos a lo mismo, que la expensa es a la subsistencia del consorcio. Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo hacemos para asegurar el acceso a la justicia de las partes sin violar el distanciamiento y aislamiento social preventivo y obligatorio? Que esa es como la clave para poder lograr este cobro de expensas. En principio, nosotros recordemos que como administradores no tienen la posibilidad de apersonarse, no están autorizados como trabajadores esenciales, por lo tanto, todo lo que se trabaje tiene que ser virtual. Bueno, y entonces ahí tenemos que ser nuevamente creativos para poder lograr un resultado satisfactorio en beneficio del consorcio, pero que también tenga su aval, bien, que tenga la debida legalidad. Entonces, ahí planteamos, ¿podemos celebrar audiencias de mediación? La ley 24.589, perdón, 589, tengo corta vista, incorpora a través de la nueva resolución esta posibilidad de utilizar medios electrónicos, tecnológicos y de comunicación, que lo llaman TICs, para poder implementar audiencias de mediación. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, nosotros lo que les planteamos, y esto va dirigido especialmente a todas las audiencias de mediación en Cava, pero en provincia, en lo inmediato también se van a incorporar, por eso también lo comentamos, porque va a ser muy similar a esto, y creemos que es importante que todos estén ayornándose con estas nuevas modalidades. Hasta acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer la celebración de audiencias de mediación? Es suficiente para hacer cosa juzgada en el caso de un acuerdo. ¿Por qué elegimos nosotros también esta nueva alternativa de resolución de conflicto para el cobro de expensas? Que creemos es la más importante o la más relevante en cuanto a que
tiene los elementos para poder ser homologada y hacer cosa juzgada, que es lo que todo letrado, en definitiva, busca, que es la seguridad jurídica de su cliente. Porque nosotros podemos hacer acuerdos y después las partes pueden desdecirse si es que no tienen estas formalidades que, por ejemplo, en los marcos de las mediaciones u otras cuestiones, las homologaciones judiciales nos permiten. Bien, entonces, estas mediaciones van a tener la misma estructura desde el punto de vista que las partes van a ser requiriente y requerido, o pueden ir ambas partes de común acuerdo, a solicitar a un mediador, todo aquel mediador que esté habilitado por el Ministerio de Justicia, para ser mediador en todo, ya sean los ámbitos civiles como los de familia, y estos mediadores van a requerir ciertas cuestiones. A saber, un poquito, vamos a seguir este resumen que hicimos. Bueno, hablamos de podemos celebrar las audiencias de mediación, dijimos que sí, que a partir de la vigencia de la resolución, que es la 121 del 2020 del Ministerio de Justicia, que el 23 del 4 lo estableció, se pueden empezar a celebrar, pero tienen algunos requisitos. Primero que nada, tienen que conseguir algún mediador que sí decida hacer este tipo de audiencias, porque no todos los mediadores los hacen. Nuestra mediadora, nosotros nos comunicamos, le pasamos material y demás, y ella hace mediaciones, pero tienen una característica. Ambas partes tienen que estar de acuerdo para someterse a esto. Primero, porque la mediación prejudicial en cobro de expensas no es obligatoria. Por lo tanto, tiene que ver con buscar una herramienta de resolución de conflicto y no una exigencia previa a iniciar una acción judicial. Esto es muy importante, es decir, si ustedes quisieran, podrían iniciar el juicio directamente, pero la idea es siempre tratar de evitarles un dispendio jurisdiccional para que eviten también mayores gastos y mayor tiempo de dilación del cobro de la expensa, porque volvemos a lo mismo, ustedes necesitan ese dinero en el consorcio. Entonces, habíamos planteado esto, que a partir del 23 del 4 está funcionando. Hay que tener en consideración qué interviniente, qué mediador interviniente van a elegir. Normalmente los abogados tenemos nuestros mediadores, que son con los que trabajamos a la par para poder ir resolviendo estos conflictos. Siempre uno tiene un mediador de confianza. Nosotros trabajamos con un estudio muy bueno, que es la doctora Gini, que realmente siempre trabajamos muy bien. Y bueno, entonces, siempre vamos a poder hacerlas por este medio. En principio, la norma lo que dice es que solo durante la vigencia de estas restricciones a poder movernos. Bien, acá estamos. Entonces, ¿cómo es el punto? Por el momento vamos a poder utilizarlas. Creemos y esperamos que se va a poder hacer a partir de la fecha este tipo de mediaciones a futuro, porque la verdad es que son una excelente herramienta para que sea mucho más simple resolver estos conflictos y que uno no tenga que dilatarlo con con notificar y demás. Así que bueno, en líneas generales hasta ahí vamos bien. Podemos seguir con el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué medios se pueden efectuar? ¿Sí? Yo voy a abrir acá, denme un segundo. Bien, tenemos medios electrónicos, por videoconferencia, u otro medio análogo de transmisión de voz o imagen. ¿Cuál es el punto? Esto es taxativo lo que dice la norma, ¿bien? Si la persona, uno de los requeridos o una de las partes no tiene esa posibilidad, no se va a poder celebrar por este medio. Entonces tengamos en cuenta, cuando hablemos con el requerido, es decir, con el consorcista que debe las expensas, y le hagamos esta propuesta que yo recomiendo que se pueda hacer en principio, como decía Roberto, con un mail, con un mensaje simple o por WhatsApp, pero si no interviene de esa manera, invitarlo por carta documento a resolver el conflicto, y si acepta va a tener que constituir ese medio electrónico o de videoconferencia, ahora lo van a ver cuando continúa, tanto por voz como por imagen y por mail. Son las características que tienen estas nuevas mediaciones. Bien, entonces, ¿qué otros requisitos se tienen que tener en cuenta y se deben cumplir? Bueno, se deberá garantizar el respeto a los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
En realidad la mediación es prejudicial, yo puse no obligatoria, porque vuelvo a lo mismo. En el caso de ejecución de expensas no es obligatoria la mediación. Volvemos a explicar que tiene que ver con buscar una herramienta de las más formales que hoy podemos llegar a tener para resolver este conflicto y que las partes tengan una seguridad jurídica. Pero no quiere decir que sea el medio obligatorio para poder ejecutar expensas. La ejecución de expensas es un tipo de juicio mucho más rápido, se llama juicio ejecutivo. En la mayoría de los casos que se llaman juicios sumarios, por ejemplo, los plazos de prevención de instancia son de 6 meses, mientras que las de ejecución son de 3. No se abre a elementos probatorios, sino que hay algo que se llama título ejecutivo, que es el certificado de deuda, que da fe sobre eso y prima facie se plantea su veracidad, y para que la contraria pueda plantear que no es así, tiene determinadas excepciones y muy concretas. Entonces, bueno, en líneas generales vuelvo a lo mismo, porque son medios de subsistencia de los edificios, entonces el procedimiento de cobro judicial es mucho más rápido, entre comillas, por supuesto, que los habituales. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para poder hacer esto? Bueno, deberán garantizar el respeto a los principios, como dijimos recién, que tienen que ver con la buena fe, tienen que ver con el sometimiento por buena voluntad a este medio de resolución de conflicto, y garantizando que no existe violencia ni ninguna situación de riesgo para las partes. Todos los participantes tienen que contar con los medios técnicos necesarios, que es lo que les había comentado antes. Si no poseen los medios necesarios, no se puede ejercer este tipo de mediaciones, así que esto es muy importante ver qué alternativas hay. En líneas generales, la mayoría de los consorcistas tienen acceso a medios tecnológicos y de comunicación que sean informáticos, con lo cual yo creo que en estos ámbitos no es tan complejo, pero bueno, habrá lugares donde realmente tal vez el público tenga una condición económica mucho más sencilla que haga que no tengan acceso. Bueno, en esos casos tienen que garantizarlo porque si no, no se va a poder acceder a este tipo de mediación. Bueno, y todas las partes deberán prestar conformidad por escrito para llevarlas a cabo por tal medio. Es decir, van a tener que dar, y por escrito la norma lo que dice es por cualquier medio. Es decir, si lo mandan por WhatsApp, lo mandan por mail, lo mandan por mensaje de texto, está bien, no va a haber inconvenientes. Fíjense la flexibilidad que está empezando a tener el sistema para otro tipo de alternativas, ¿sí? Porque hasta ahora era todo el sistema prejudicial y judicial, creo que tenía una formalidad demasiado rigurosa para los tiempos que hoy transitamos, es decir, que se vayan adaptando. Para nosotras, por lo menos desde el estudio, es una gran alegría y creemos que va a agilizar muchísimo todos los procedimientos. Vuelvo a lo mismo, a machacar, estamos haciendo un cobro de expensa, necesitan la plata ya. Así que estas cosas pueden simplificar mucho los procesos. No solo esto, temas de medianería, interdictos, tienen un montón de otras cuestiones que se pueden llegar a resolver, conflictos entre propietarios, un montón de cosas, incumplimiento del reglamento de copropiedad, todo lo que tenga que ver con propiedad horizontal es muy interesante que se pueda tratar de esta manera. Bueno, y entonces, ¿quién efectúa la convocatoria? La efectúa a pedido de parte y se envían los mails de todos y de todos sus datos, ¿sí? Quedando declarados sus correos electrónicos y números de teléfono. Estos dos puntos son requisitos también, correos electrónicos y número de teléfono. Si ahí habla de si la suben, sí, no hay problema. Teléfono celular. Esos son dos requisitos esenciales para poder lograr este método de resolución de conflicto. Bien. Bien. La validación de las comunicaciones se va a hacer a través de esos medios y la validación también de la intervención de cada uno en el carácter que se encuentra. Robert, ¿me pasás una anterior, por favor? Perdóname. Quiero seguir un poquito. Anterior, 2. Bien, ahí está.
Porque la convocatoria es fundamental, es muy importante, ¿sí? El mediador es el que está habilitado por la norma a efectuar esa convocatoria. Ustedes normalmente reciben una carta documento por parte del requirente, pero la emite el mediador. En este caso, el mediador va a emitir un mail, una llamada convocatoria como requerida de una parte, requirente a la otra, que es quien va a pedir esa mediación, y con esas cuestiones, en principio, estaría el procedimiento de requerimiento a la audiencia cumplido. Bien. ¿Y quiénes intervienen en la mediación? Bueno, las partes y sus letrados sean patrocinantes o apoderados. En algunos casos, el letrado es apoderado. Nosotros siempre recomendamos que tengan un letrado apoderado cuando los consorcios tienen determinados conflictos, porque les simplifica mucho la situación de poder resolver estas cuestiones con mayor celeridad. Norma estaba mirando lo de las asambleas. La semana que viene se va a tratar el tema de las asambleas. Bien. Y ahora, Celeste, para todos, ¿cuánto tiempo tiene la otra parte? Ahora vamos a ir respondiendo las respuestas. Vamos a dejar la mitad del tiempo porque la semana pasada nos pidieron mucho el tema de respuestas. Así que un poquito cuento esto y ahora vamos a ir respondiendo cada caso de los que propongan ustedes. Entonces, dijimos, quien efectúa la convocatoria, a pedido de parte lo hace el mediador, se envían los mails a todos con todos sus datos, quedan declarados los correos electrónicos y los números de teléfono. Tengan en cuenta que esa es la herramienta para poder celebrar válidamente la asamblea. Y nos falta un requisito más, ¿sí? ¿Quién acredita la identidad y el carácter de los intervinientes? El mediador es quien va a dar la acreditación de la identidad y el carácter de los mediadores. Identidad es quién es, precisamente, y el carácter es si lo hace en carácter de requirente, de requerido, de letrado patrocinante, letrado apoderado, representante legal. En este caso, ustedes son representantes legales de los consorcios, entonces esto es muy importante, que debidamente acreditado, porque si no el mediador no va a dar por válida la asamblea. Bien. Entonces el mediador, siempre que las partes cumplan con el requerimiento de enviarle por mail su teléfono celular, tendrán también que enviarle cada una de las partes la imagen de anverso y reverso del DNI para que se vea también el número de trámite, ¿sí? Estos puntos son requisitos formales que establece la norma. La resolución establece taxativamente estos puntos. Si no cumplen con estos requisitos cualquiera de las partes, no se va a poder celebrar la asamblea. Entonces siempre traten de tener en consideración esto, por eso lo planteamos con tanta formalidad, para que después no tengan que volver en hacer la resolución de la asamblea y que no tenga un final como el esperado. Bien. Los DNI, anverso reverso, que se vea el número de trámite, recuerden, y la firma, son los dos puntos también que pide la norma que se cumplan para poder hacer efectiva la asamblea. Cada una de las partes va a tener que acreditarlo y además la documental que acredite el carácter. Es decir, si son representantes legales, si tienen poder, si tienen nombramiento formal, el reglamento de copropiedad y demás. ¿Sí? Cada uno verá qué es lo que va necesitando. Robert, ¿me pasás uno más? Ya terminamos con un poquito la exposición y ahora vamos a empezar con todas las dudas y preguntas. Bueno, ¿qué pasa si el requerido no desea someterse a la mediación? Bueno, en ese caso nosotros tenemos una controversia, porque existe un vacío legal que la norma no previó. En la norma se establece concretamente que las partes tienen que prestar su consentimiento a someterse voluntariamente a este medio de resolución de conflicto, con lo cual, ¿qué pasa si la otra parte no lo quiere? Bueno, ahí tienen un tema, porque de la única manera que se puede notificar un requerido, si es que no lo desea, es por carta de documento, ¿bien? O en su defecto, un edicto o alguna otra cuestión, pero en principio es por carta de documento. Entonces ahí tenemos una situación de conflicto. Nosotros lo que planteamos es que el mediador, la primera es que el mediador acepte notificar a la parte requerida mediante carta de documento e intime a que constituya mail y número de celular. También lo puede hacer la parte, es decir, como habíamos hablado anteriormente, invitarlo a que participe de este medio alternativo de resolución de conflicto. Bueno, y la persona puede decidir aceptar o no este medio elegido. Si no desea someterse, también se puede iniciar la acción legal de cobro de expensas comunes, que es el juicio ejecutivo que todos conocemos, pues
No es obligatoria la instancia de mediación previa, que es lo que habíamos hablado antes, solo es un medio alternativo de resolución de conflictos en este marco estructural que se puede utilizar, se podía utilizar antes y se puede seguir utilizando. A veces es súper interesante porque es mucho más rápido para poder encaminarlo. Y bueno, y además, como punto B, las expensas comunes hacen a la subsistencia del consorcio, y esta parte cree que amerita su tratamiento urgente en el ámbito judicial. ¿Qué quiere decir? No todas las materias, no todos los objetos están permitidos para iniciar las acciones judiciales. Acá vamos tanto con los casos de provincia como de cava. Ameritará ver qué jurisdicción corresponde, qué fuero y qué objeto. El objeto es si es cobro de expensas, si es un daño y perjuicios, bien, para el que no, por ahí no está tan al tanto, un poquito tiene que ver con eso. Y la jurisdicción puede ser La Matanza, puede ser San Martín, puede ser Cava, puede ser federal, bien. Bien, entonces, ahora te contestamos, Claudio, les voy a ir contestando de a uno, así terminamos un poquito esto. Entonces, por el punto, les comentaba, esta parte considera que amerita esta cuestión, el tratamiento urgente en el ámbito judicial, toda vez que con las expensas se abonan esenciales en pos de garantizar la seguridad y salubridad de los habitantes del edificio. Por ejemplo, y les hice una simplificación de qué es lo que se paga con las expensas. Los servicios comunes, agua, gas y otros, los sueldos y las cargas sociales de los empleados del consorcio, que ahí hay toda una situación de conflicto que seguramente el contador lo debe haber comentado, acerca de si se incorporan o no a todos los beneficios que se están brindando a las pymes, ¿no? Los pagos de arreglos urgentes que puedan atentar contra la habitabilidad y seguridad del consorcio, del edificio y sus habitantes, porque esto también es importante. Si tenemos, no sé, la rotura de un caño que afecta o un escape de gas, hay que resolverlo, no puede esperar a después de la pandemia. Después el mantenimiento de bombas, ascensores, cualquier otro mecanismo o cosa que no pueda ser dilatada en el tiempo. Todo lo que es consorcial tiene una relevancia y una urgencia. Y finalmente pusimos la compra de artículos de limpieza y seguridad, especialmente durante la vigencia de este brote, ¿no? O sea, estamos hablando de que los trabajadores de los consorcios son esenciales porque tienen que colaborar con la salubridad y la limpieza de los consorcios. Bueno, precisamente, ¿cómo hacemos para garantizar ese trabajador y los artículos a través de las expensas? Así que bueno, en líneas generales sería un poquito esta primera apreciación del método alternativo de conflicto como para poder hacer el cobro de expensas y que tenga el marco más formal posible dentro de esto. Ahora vamos a ir viendo un poquito de todo y les planteo algunas preguntas que son relevantes para el momento en el cual ustedes tomen decisiones acerca de dónde están parados. Uno es, por ejemplo, ¿qué establece el reglamento de copropiedad? Como les decía, el reglamento de copropiedad es ley. Es decir, tanto el Código Civil y Comercial de la Nación como el reglamento son los que rigen todo lo estructural del edificio, todas las formalidades, todo lo que corresponda hacer legalmente y formalmente respecto del edificio, del consorcio, lo va a determinar el reglamento y el código. ¿Quién establece? Bueno, lo que establece el código respecto de esto, qué prácticas son habituales en el propio consorcio, porque también hay muchos consorcios que tienen la habitualidad de otorgar formas de pago más accesibles, es decir, quita de intereses y demás, y lo hacen a nivel general durante años. Bueno, de esa manera, en principio habría que ver si el tratamiento se venía haciendo del mismo modo. Yo creo que por un uso y costumbre se podría llegar a plantear la alternativa de dar esa continuidad, ¿no? En época de pandemia. Después los periodos que adeuda el consorcista, porque tengan en cuenta y recuerden que son 2 años el plazo de prescripción de la expensa, entonces siempre les recomendamos que efectúen convenios en los cuales se modifique ese plazo por acuerdo de partes. Después, ¿cómo notificamos la deuda que posee el consorcista? Eso también ustedes tienen que ver. Si el consorcista no está notificado, también puede llegar a haber una situación conflictiva al momento de hacer su defensa de ellos, ¿no? Porque uno tiene que saber qué es lo que se debe y el envío de las expensas y a quién se envía, cómo se notifica, en qué plazo se notificó, hace
a que después uno pueda constituir o no en mora al consorcista. Y después, ¿qué pasa con la quita de intereses? Bueno, en cada uno de los casos tendremos que evaluar todo lo que hablamos anterior de estas consultas, estas preguntas, el reglamento, el código, la habitualidad, los períodos y demás cuestiones, cómo son los procesos normales en el consorcio, y a partir de ahí vamos a tomar una decisión que sea la más favorable y la más acorde a la legalidad del caso. ¿Sí? Por eso siempre decimos que más allá de todo, uno tiene que estudiar la carpeta porque tenés un montón de herramientas, no una sola. Bueno, ¿me pasás uno más? Después planteamos cómo le damos plena validez al convenio, volvemos a lo mismo, lo que recomendamos son o la opción de esta mediación prejudicial o directamente hacer un acuerdo en el cual se solicite la homologación judicial del convenio, que también es una alternativa. Sea en Cava, como en Provincia de Buenos Aires, todos los convenios pueden ser sujetos a homologación judicial, es decir, se someten y el juez puede decir que sí, como puede decir que no. Pero bueno, eso también es una herramienta. Está en discusión si al momento se plantea la homologación judicial y va a prosperar como objeto y como situación excepcional que amerite su tratamiento. Después, ¿se puede ejecutar expensas en el marco actual? Nosotros creemos que sí, por la condición de esenciales de los ingresos. No son ingresos, ganancias. No existe la ganancia, salvo que tengan un alquiler de algo, pero no existe la ganancia en el consorcio, sino que es subsistencia pura y tiene esta particularidad que amerita que se pueda habilitar la feria. Bien, eso después dependerá de cada uno de los juzgados si prospera o no, pero que presentarlo, yo creo que en el caso concreto hay que presentarlo, sí, hay que presentarlo. Y finalmente, ¿se puede tratar en asamblea en el marco actual? Bueno, la semana que viene los invitamos a que vamos a tratar el tema de asambleas, que es como tanto esta situación de cobro de expensas como asambleas son las dos más relevantes, junto con también lo de los trabajadores, pero creo que son las dos más relevantes en este momento. Sí creemos que hay alternativas para poder celebrar la asamblea en este marco, pero también se tienen que dar ciertas particularidades. Entonces, sí se puede tratar en asamblea. Recuerden el 2059, último párrafo, que hablábamos que por cualquier medio pueden acercar la decisión, y yo creo que eso voy a sostenerlo, que durante todo este periodo de pandemia va a ser súper importante que se pueda celebrar y poder hacer valer lo que cada uno de los consorcistas decide por cualquier medio. Entonces van a poder colaborar en la continuidad del consorcio. Y finalmente el administrador posee los documentos que dan fe a su nombramiento y representación legal, porque ahí tienen un gran problema, y tienen el reglamento de copropiedad y administración de sus edificios en copia en sus casas, porque ahí tienen una situación, muchas personas, muchos administradores no se han llevado el material y no tienen acceso. Entonces en esos casos concretos, tal vez si corresponde a una urgencia, se podría llegar a pedir algún permiso para poder retirar ese material desde sus oficinas. Nos está pasando a nosotros los abogados que surgieron autorizaciones especiales para ir a retirar los tokens, los legajos y demás, porque bueno, tienen que ver con una cuestión vital y de fuerza mayor que amerita que estemos autorizados a poder acercarnos. Así que creo que hay una semejanza con el administrador y que podría utilizarse el artículo 6, inciso 6 del decreto 297 que plantea estos casos de fuerza mayor. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? Perfecto, Dani. Robert, ¿te parece? Bueno, genial. ¿Te parece? ¿Querés Me ir leyendo interesaría un algún poquito par de preguntas? Andá leyéndolas vos mientras yo te voy haciendo un Sí, espacio. Andá leyéndolas. Perfecto, sí. Yo les quería contar un poquito también bien. que Daniela tiene una experiencia bastante acabada en administrar consorcios, Dani, que eso no lo aclaramos. Por eso tenés un conocimiento muy afinado de la tarea que ustedes hacen, porque Daniela fue administradora de consorcios. Con lo cual, todo lo que está exponiendo, obviamente desde su punto de vista técnico y profesional, tiene conocimiento de un montón de las tareas que ustedes como administradores hacen diariamente. Así que, bien, andá leyendo Exacto. Dani, la que vos quieras,
la vas viendo. Bien, bien, bien. Y si vos querés, bueno, Norma, las asambleas serían por este medio de videoconferencia. A ver, vamos a empezar, perdón, por la primera. Hola, doctora, en un juicio de ejecución de expensas, el consorcio puede demandar al inquilino cuando éste se haya obligado a pagar expensas en el contrato de alquiler, o se debe demandar solo al propietario. Ahí tenemos dos temas. Los contratos se celebran interpartes y se pueden hacer valer interpartes. El consorcio, supongo, prima facie, que no participó en la firma de ese cobro de ese contrato, con lo cual no podrían exigirle por parte del locador que el consorcio mismo lo ejecute porque se acordó de esa manera. Es decir, el consorcio no está obligado a ejecutar al consorcista, al inquilino. Sí podría hacerlo el locador, trasladarle la responsabilidad al locatario, salvo que el consorcio haya firmado ese acuerdo, ese contrato. Bien, en principio, recuerden, lo que tiene que ver con celebración de contratos se hace entre las partes y se puede hacer valer entre las partes. Si hay un tercero que no eligió ni decidió nada, por supuesto que no se va a poder hacer valer. Pero existe uno de los últimos artículos del código, del nuevo código, porque soy muy puntual con los números, si la memoria no me falla, de 2061, pero ahora lo vamos a ver, que lo que dice es que se puede trasladar a los habitantes por cualquier modo el cobro de las expensas. Entonces sí se podría hacer si el consorcio así lo decide, ¿bien? Y siempre cuando uno demanda, obviamente, es conveniente incorporar mayor cantidad de demandados, porque obviamente te da la posibilidad de cobrar a más personas, alguno de ellos se va a hacer responsable y vos vas a conseguir tu objetivo, que tiene que ver con el cobro de las expensas. Igual, de todos modos, el locador, que es el dueño, el titular de la propiedad, es quien tiene la responsabilidad plena del cobro de expensas, lo cual, por más que lo hagan por contrato, no se lo pueden hacer valer al consorcio, que eso es muy importante, porque a veces vos, como administrador, a mí me ha pasado, y como abogada de consorcios, que hay algunos clientes que estoy viendo ahí, saben que llamamos y te dicen, no, pero está el inquilino. Bueno, a mí la verdad que poco me importa si el inquilino paga o no, porque vos sos responsable como titular y tenés que hacer valer eso, y tenés que velar que todos los meses pague las expensas comunes. Incluso el pago de la expensa, así como cualquier otro pago que esté establecido dentro del código, tiene el carácter de integridad, que esto también es importante, es un tip re interesante. ¿Qué pasa? A veces te dicen, no, yo pago la expensa ordinaria, la extraordinaria no. No. Yo como administrador tengo el derecho de hacer valer esa integridad de pago. ¿Qué quiere decir? O me pagas todo, tengo el derecho de constituirte en mora y no tomarte el pago. Entonces, nos pasa muchísimo, que cuando se hace el cobro de expensas, hay una parte que después no se puede cobrar, que es un lío. Bueno, no, háganlo valer por el principio de integridad. Esos pagos tienen que ser totales. Después, interparte, locador y locatario arreglarán. Bueno, acá te hago un paréntesis, Dani, porque nos pasa mucho a nosotros que nos preguntan, nos dicen, llevo la cuenta corriente al inquilino y cómo le llevo. Hay muchos administradores todavía que quieren llevar por separado lo que paga el inquilino de lo que paga el propietario, por este tema de las expensas y extraordinarias. Claro. La respuesta es, no. Respondemos nosotros, vos nunca le vas a exigir el pago a un inquilino, se lo vas a exigir al propietario. A nosotros nos consulta mucho ese tema. Claro. Si el sistema, o sea, para que el sistema funcionara de esa forma, tendría que llevar dos cuentas corrientes de la misma unidad funcional. Eso es muy complicado. No, pero es que aparte volvemos a lo mismo, el principio de integridad. A ver, después lo que resuelvan interpartes es un problema de acuerdo entre ambas cuestiones, entre ambas partes, pero no nos tienen que involucrar a nosotros como consorcio porque somos ajenos. No tomamos la decisión de alquilar o cobrar respecto de esa unidad, solo el cobro de expensas. Y nosotros hacemos valer muchísimo el principio de integridad. Mismo el consorcista, que es locador, tiene que hacer valer también el principio de integridad, que quiere decir que todos los adicionales respecto de esa locación están incorporadas al precio. Entonces, si no paga la totalidad, puede negarse a tomar el precio o puede constituirlo en mora. Entonces también tiene la misma herramienta, la tiene el consorcista como para poder presionar al inquilino para que pague. Es decir,
esas cuestiones las tienen que arreglar interpartes. Somos ajenos, por parte del consorcio, a esos temas, o pagan la totalidad o se incurre en mora. Bien, ¿tenés algunas otras preguntas acá? Celeste pregunta, Sí, acá tenemos los requisitos de las audiencias, ¿están en algún lado? ¿Sabemos eso? ¿Cómo? ¿Dónde pueden encontrar los requisitos para las audiencias? Para hacer las audiencias, independientemente de lo que nos has explicado, más que nada para poder informar a los propietarios. Les propongo lo siguiente, como el tema de asambleas, las audiencias, perdóname, todos esos requisitos son los que están en el print que mostró Roberto. Lo vamos a poner después. Bien, son exactamente lo que dice la norma, ¿sí? La RESO, y esta resolución plantea, te vuelvo a decir, que todos tengan un medio tecnológico, informático y comunicación, sea por video, sea por voz, que se envíen los DNI de todos frente y dorso, que surja de ahí y se vea claramente la firma y el número de trámite, que en calidad de qué cada uno va a participar en la asamblea, o sea, que acredite la representación que invoca, el carácter, y que constituyan un mail y un teléfono, ¿bien? Por el medio por el cual se los va a notificar y a efectuar justamente esta videoconferencia, esta videoaudiencia. Con estos puntos, y que fundamentalmente las dos partes estén de acuerdo, porque si no, es lo que hablábamos al final de esta primera explicación, que si las partes no están de acuerdo, ahí hay un vacío legal porque no está incorporada a la norma. Nosotros creemos que se puede intimar por carta documento como una resolución alternativa, o si no directamente iniciar la acción judicial. Bien, obviamente todo esto después de las cartas documento. Uno tiene que constituir en mora a el deudor. Bien, esto es fundamental también. Y lean siempre el reglamento de copropiedad, porque tal vez el reglamento establece algún requerimiento adicional y después, si ustedes inician alguna acción, pueden hacer valer como defensa esa falta de cumplimiento de requisitos. ¿Bien? Así que si esta es Celeste. Bien, Celeste, sí, hay varias preguntas más, tema de... perdón. No, perdón, pensé que ya habías terminado. No, decía, directamente tu letrado tiene que contactarse con el mediador con todos estos datos de las dos partes, ambas partes tienen que tener letrado, y se establece con todo este material la fecha de mediación y se celebra la audiencia. Después, la validez de esa audiencia la va a determinar el mediador, o sea, si realmente están acreditados los extremos que se invocan en la norma, y si se logra una resolución, ese acta va a tener carácter de cosa juzgada y está habilitado por el Ministerio, con lo cual es lo mismo que una mediación común. Así que por eso planteamos como alternativa novedosa esta resolución de conflictos por un medio que normalmente no se utiliza para ejecución de defensas, pero es rápido y es práctico. Celeste también pregunta ahí si hay tiempo para aceptar esa mediación. ¿Si hay? Un tiempo determinado. Si hay, discúlpame. Tiempo, si tiene tiempo, algún tiempo. No, es que en realidad estamos hablando de una mediación consensuada, con lo cual lo podés conversar con la otra parte. Correcto. Yo recomiendo que siempre confíen en el letrado que vayan a elegir y que ese letrado sea quien intervenga y pueda acercar a las partes para poder llegar a resolver estas situaciones, ¿no? En líneas generales, un poco tiene que ver con nuestro trabajo, poder lograr esa resolución. Así que no es que tenés un plazo, sí tenés que, la forma legal para poder llegar a hacer la ejecución, siempre tenés que tenerlo en mira, por si acaso no se logra una solución alternativa. Tenés la posibilidad de ejecutar judicialmente, pero en estas formas nuevas, novedosas, que se están incorporando, la voluntad de las partes de consensuar es fundamental. Bien, ahí están preguntando varios, preguntaron sobre las asambleas, Victoria, bien, también bien. Para la semana que viene, les dijimos, así que la semana que viene estén atentos a la de Daniela en este mismo horario. Te está preguntando también... Porque... Sí. No, Robert, quería agregar una sola cosa respecto de las asambleas para que vayan trabajando, porque hay un montón de gente que nos ha contactado
porque se les vencen los mandatos. Y eso es fundamental, ¿no? Es algo como que está muy complicado y genera muchísimas dudas. Entonces, hay 3 o 4 alternativas para poder hacerla. Una tiene que ver con la alternativa virtual, la otra es hacerla y que por cualquier medio. Lo más importante es que las convocatorias y los medios por los cuales ustedes notifiquen a los consorcistas acrediten que le llega realmente al consorcista a quien le tiene que llegar. Bien, esto es importante, porque si le mando un mail a una casilla que es de la tía, de la sobrina, del primo, yo después no voy a poder acreditar que se lo mandé a esa persona. Eso es uno. Después, si no tienen la certeza de que ese teléfono le pertenece al consorcista, hagan una videollamada y guárdenla. Hagan un Zoom y guárdenlo. Entonces, de alguna manera ustedes están viendo que es esa persona. Nosotros, por ejemplo, en las mediaciones, en las de trabajo y otras cuestiones más, hacemos muchos convenios extra y pedimos que la persona, creo que lo conté el otro día, que lea lo que está aceptando o bien muestre por videollamada su DNI y su cara. Entonces, después es irrefutable de alguna manera que no acredita su identidad. ¿Se entiende? Que se vea este número de trámite y la firma en el DNI y que se vea la persona aceptando esto, me parece que es una alternativa a estas situaciones, porque la convocatoria es muy importante. Si bien hay un vacío legal en todo lo que tiene que ver con asambleas, en este momento estamos buscando en todos los letrados que nos dedicamos a esto, alternativas como para poder llegar a resolverlo. Y creo que se va a poder lograr. Volvemos a lo mismo, si ustedes tienen, lo ideal sería que tengan una unanimidad, pero es casi imposible, pero si por cualquier medio les acercan una resolución de sí o no a la continuidad, por ejemplo, del mandato, ahí ustedes tienen una herramienta súper válida por el 2059 último párrafo, perdón, que los va a dejar habilitar. Y si no, de alguna manera también tienen la ultraactividad hasta tanto se levante esta pandemia, y el aislamiento, no la pandemia, ¿sí? Porque lo que restringe la capacidad para que nosotros podamos ejecutar las asambleas es este aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero en la semana que viene vamos a ahondar y les vamos a presentar, así como hoy, les vamos a dar tips y herramientas para que puedan hacer esas asambleas, porque creemos que es súper importante que lo tengan y que empiecen a ejecutarlas. Y como ayer hablamos con esta clienta que les comenté, mi recomendación siempre es que les otorguen posibilidades, es decir, tenés la posibilidad de la ultraactividad, tenés la posibilidad de celebrar una asamblea virtual. En Redconar tienen un montón de alternativas para votar, tomar decisiones, aprovéchenlas, es una herramienta, no es porque esté Roberto acá, pero realmente es súper práctica, entonces aprovechen todo eso en beneficio, como para poder trabajar estas cuestiones. Digo, ya que lo tenemos, hay que aprovecharlo, hay que sacarle el Después les jugo vamos a contar la semana que viene en lo que estamos trabajando también hacia el futuro para lo que son asambleas virtuales. Que no tenemos duda que en algún momento esto va a existir en realidad. Sí. Era impensado no, hasta hace un mes que el Congreso iba a sesionar de forma virtual. ¿Quién hubiese pensado hace un mes y pico esto? Nadie. Y hoy está tal cual. Empiezan ahora, no sé si lo vieron, ayer salió en las noticias todo lo que han hecho, y empiezan a sesionar en forma virtual. Esperemos que funcione, ¿no? Sí, o sea, la tecnología está. Hoy no hay dudas con que respecto a que la tecnología está al alcance de la mano. Habrá que resolver otros aspectos que obviamente los profesionales abogados saben más que nosotros, que somos legos nada más, que hay que resolverlos. Alguien tiene que decidir que se puede, habrá que decidirlo. Un par de preguntas más, Dani, con respecto a intereses, hay 3 preguntas. Sí, una aclaración acerca de este tema último, ¿no? Uno puede pedir la intervención judicial en casos excepcionales, con lo cual, como última alternativa, si es una situación súper compleja, se puede pedir la intervención judicial, o sea, como una asamblea judicial, o que sea el propio que habilite la forma para poder hacer una asamblea judicial. Es decir, volvemos a lo mismo, seamos creativos. ¿Estás ahí, Dani? Acá estoy. Sí. Hay 3 preguntas con respecto a los intereses. Si está bien cobrar intereses, ahí durante la cuarentena se debe aplicar intereses por demora en el pago de expensas, son preguntas, ¿no? Durante la cuarentena, bueno, ahí está la misma. Bien. Y después hay otra, apliqué el mes pasado no cobrar intereses, pero este mes considero cobrarlos, ¿está mal?
En realidad es así. El cobro de intereses tiene que ver con dos cuestiones, Código Civil y fundamentalmente en el propio consorcio, lo que establece el reglamento de copropiedad y administración. Es decir, el administrador tiene un mandante, que es el consorcio, y hace por cuenta y orden de ese consorcio. Si toma la decisión de no cobrar intereses, por algún motivo, les recomiendo que lo validen con el resto de los consorcistas, ¿bien? Porque en realidad uno tiene que cumplir el mandato, salvo que haya una norma que exija lo contrario o que impida hacerlo. En el caso, por ejemplo, hagamos un parangón con hipotecas y con alquileres, la suspensión fue mediante decreto y resolución, con lo cual ahí hubo una normativa específica que dijo hasta acá se puede hacer. No así el caso de expensas. Nosotros lo estábamos esperando, lo conté la semana pasada, estábamos esperando, y yo estaba segura que no iba a salir. ¿Pero por qué? Por lo menos este primer mes y medio. Porque, y lo voy a machacar siempre, las expensas hacen a la subsistencia del consorcio. No se puede seguir con un consorcio, no es una empresa, no tiene un fin que no sea el de la subsistencia del propio consorcio. Con lo cual, el cobro de las expensas comunes nunca fue suspendido. Se puede llegar a plantear el tema de la quita de intereses o un diferimiento de intereses también, como pasa con los alquileres. Los alquileres adeudados no es que tienen una quita, sino que tienen un diferimiento. También se puede acordar, nosotros lo hicimos, y de hecho es una consorcista, una administradora que está participando, hicimos una asamblea para solicitar autorización discrecional por parte del administrador y los letrados para disminuir tal porcentaje los intereses en caso de efectuar convenios. Entonces eso nos dio herramientas para poder negociar con los consorcistas que debían valores muy altos, acuerdos que sean interesantes para el consorcio. Obviamente para el consorcista también, pero el consorcio logró cobrar cosas que eran bastante antiguas y además, bueno, hacerse un cierto valor para el edificio, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero siempre valídenlo en la asamblea. Acá está el interrogante de, bueno, y ahora que no funcionan las asambleas, ¿cómo hacemos? Bueno, Traten Dani, de hacer mirá, valer por cualquier medio acá ahí está, hay una de las preguntas, está diciendo que lo validó por WhatsApp, por ejemplo, con los propietarios. Bien. A ver, volvemos a lo mismo. La formalidad no es, pero también este marco excepcional de la pandemia y del aislamiento impide que uno pueda cumplir adecuadamente con los requisitos. Entonces, buscar un medio alternativo, que hoy se está aceptando en todo el ámbito administrativo y judicial, a mí me parece la mejor herramienta. Estoy de acuerdo en que digamos, tiene su validez, pero recuerden, siempre teniendo la alternativa de poder dar fe de que la persona que dio esa autorización es la persona que dio la autorización. ¿Sí? Bien, acá Claudio dice que, por ejemplo, él lo puso en las notas de la liquidación, estaría aprobado sí. si objeta y, como, o sea... No, en realidad no, porque vos lo estás mandando, lo estás enviando como una nota, pero, a ver, imagino que lo que está planteando es que para poder hacer una impugnación o una negativa a esa decisión del administrador, no es una impugnación corta, no tiene un placito corto, sino que en línea general es una decisión del administrador y tenés los plazos de aceptación o rechazo de las decisiones o sea, de las acciones que efectuó el administrador, porque ahí no serían por cuenta y orden del consorcio, porque no te lo encomendaron, sino que lo haces por cuenta particular. Y ahí tenés dos alternativas. A la primera de cambio haces la validación, o si te hacen el rechazo, ahí buscaré. Dani, ¿se cortó? A ver, se me cortó a mí. A ver. Voy mirando un poquito. Para las asambleas sin excepción, ¿qué tipo de asambleas? Eso lo vamos a charlar un poquito la semana que viene. La presentación, si la sube, sí la va a subir. Las Ya están asambleas casi serían todas por este medio de respondidas, Dani, ¿eh? videoconferencia. Ya Creo están que casi todas sí. respondidas. A ver,
Sí. ¿Cuánto se reclaman expensas extra y judicialmente? ¿El certificado de deuda presentar en el juicio ejecutivo puede contener los intereses aplicados por el consorcio? Esta es una pregunta interesante. Nos pasa muy seguido que vos haces el certificado de deuda y haces el certificado conjuntamente con los intereses. Y nosotros lo que estamos intentando hacer últimamente es hacer valer los intereses que establece el reglamento de copropiedad, lo que se estableció primeramente en la conformación del consorcio, pero muchas veces, les diría la mayoría, los juzgados bajan muchísimo los intereses. Entonces, si vos lo envías y ya haces un valor y se hace todo en función de retrotraerte y la parte contraria contesta, no es lo mismo que hablar sobre el valor capital más los intereses que nosotros proponemos, juez o lo determine el juez o se acuerden entre las partes, recién ahí se determina qué interés se va a aplicar y recién ahí te piden la liquidación. Nosotros recomendamos, para evitar un dispendio de tiempo y de conflictos que se pregunta, digamos, se presenta, se contesta, y tienes un montón de idas y vueltas judiciales que la verdad es que no ayudan. Antes se hacía, pero hoy cada vez más bajan los intereses. Por eso también recomendamos a todos que si pueden hacer acuerdos, lo hagan, porque en muchos casos los intereses son muchísimo más altos en el reglamento de copropiedad o por uso y costumbre que se haya planteado de alguna manera, y después cuando lo querés hacer valer judicialmente te lo bajan a un 2, a un 3% y vos decís, bueno, me quiero morir. Pero bueno, en líneas generales hay toda una estructura por las cuales los jueces establecen estas diferencias, vuelvo a lo mismo, antes que judicializar esto. Nosotros hacemos muchos acuerdos entre los letrados y los sometés a homologación o los haces en el marco formal de un acuerdo simple, que de última vos podés ejecutarlo en caso de incumplimiento. Y si es cumplimiento, ya quedó extinto, ¿no? A ver, bien, Dani. el pasado, no cobrar intereses, bueno, esto ya lo hablamos nosotros. Bien. Sí, puede ser alguna preguntita que quede ahí dando vuelta, la dejamos, la vamos viendo para la próxima charla para que no se nos extienda tanto, nos pasamos del tiempo estimado, pero está bien, Sí, está sí. muy interesante. Pero traté de ser más práctica. Sí, no hay problema. Gracias a todos, gracias Dani, gracias por este ratito de la charla. A mí me atrapó y yo no estoy en esto, me quedé escuchando atentamente. Estas charlas van a estar subidas al canal de YouTube de Redconar y vamos a compartir lo que Daniela mostró hace un rato. Vamos a compartir en el grupo de Redconar, de Comunidad Redconar, y Daniela lo va a compartir en sus redes también. Así que únanse al grupo Comunidad Redconar, únanse al canal de YouTube para ir viendo todo esto descargado. Pueden consultar ahí, por supuesto, que los que quieran contactarse con Daniela, en el documento que ella acaba de presentar están sus datos ahí, así que la llaman, buscan, en un rato va a estar publicado, buscan sus datos y la contactan si le quieren hacer consultas. Así que no sé, ¿algo más? ¿Querés aclarar algo más, Dani? Final, nos vemos la semana que viene, si no. Sí, a ver, concretamente tengan en cuenta continuar con los procesos porque no hay ninguna norma que diga que ustedes no pueden cobrar expensas ni que tienen que hacer quita de intereses. También sí que se pueden hacer estos acuerdos de las asambleas, si es que lo hubiera, o de los consorcios. Entonces con eso ustedes se quedan tranquilos y van adaptando también a esta realidad los pagos de los consorcistas. A veces hay gente que tiene muy buena voluntad, pero realmente o se quedó sin trabajo o no lo puede pagar en este periodo. Hagan un diferimiento de intereses, busquen alguna alternativa. Digo, todo se puede llegar a encaminar y siempre traten de resolverlo desde la alternativa no judicializada. A ver, intervenimos nosotros para darle una seguridad jurídica, pero no llegamos a la instancia judicial. Bien, hay un montón muchas gracias, excelente, Bueno. Así que los esperamos a todos. Recuerden, bueno, gracias. Hoy a las 19 horas hay otra charla de APARA del doctor Scampini, que está acá entre los oyentes. Hay otra charla ahí, los convocamos, busquen la página APARA en Facebook o busquen la publicación de APARA en Comunidad Redconar, que también está ahí.
19 horas, es una charla por Zoom, va a haber varias charlas expositoras, entre ellos voy a estar yo también dando una charlita ahí de 10 minutos, pues somos varios. Los esperamos ahí. Recuerden que mañana tenemos también charlas a las 11 horas de lo que es cobranza electrónica, lo va a estar dando la gente. Convocamos a todas las empresas de cobranza electrónica que hay en el mercado, que trabajan con nosotros, y van a dar, esta semana la da Banco Roel Asilo, mañana a las 11, y la Se cortó. Hola, hola. Perdón, acá volví, mi conexión es terriblemente deficiente, la de mi casa, así que bueno, no agregar nada más, los esperamos, miren los cronogramas, busquen Red Conar en cualquiera de las redes, ahí tenemos toda la información, únanse a la comunidad, vean el canal de YouTube que vamos a ir publicando todo, y nos vemos hoy a las 19, mañana también 11 y 16 horas, y jueves también 11 y 16 horas. Siempre los IDE para ingresar a las charlas de Red Conar son los mismos. Mismo vínculo y mismo IDE de sala. Así que gracias a todos y que tengan una linda tarde.